Buenos días chicos, el día de hoy vamos a hacer la reposición de esa clase que lastimosamente no pudimos dar hoy bien 27 de mayo del 2021 y tenemos un propósito muy claro para la clase de hoy, pues que es determinar las medidas de dispersión dentro de un conjunto de datos agrupados puntualmente. Cuando nos dicen agrupados puntualmente es que no están agrupados en formas de intervalo. Los vamos a encontrar en tablas, ¿verdad? Y a partir de allí vamos a empezar a trabajar. Bueno, haciendo un recorderis de todo lo que hemos dado durante este periodo, pues hemos trabajado lo que son las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Hemos trabajado las medidas de posición, cuartiles, percentiles, ahí faltaron los deciles. Y en las medidas de dispersión como tal vamos a trabajar lo que es el rango intercuartílico. Este rango intercuartílico no lo vamos a trabajar porque se maneja sobre todo aquí en las medidas de posición. Vamos a trabajar la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Así que bienvenidos a su clase y vamos a estar muy atentos a todo lo que se desarrolla en ella. Entonces, las medidas de dispersión tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. En otras palabras, las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho, poco o más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. En este sentido, debemos acompañar a las medidas de tendencia central juntas. Ofrecen información de un solo vistazo que luego podremos utilizar para comparar y, si fuera preciso, tomar alguna serie de decisiones. Empezamos con la primera medida, como ustedes ya saben, que es el rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. Como ya nosotros hemos trabajado para la construcción de las distribuciones de frecuencias, el rango es el máximo, la variable máxima menos la variable mínima. Así de sencillo. Por otro lado, tenemos la varianza. En la varianza me dice que es una medida de dispersión que representa a la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de los residuos de un cuadrado divididos entre el total de observaciones. En pocas palabras, su fórmula es esta. La varianza se representa como S a la 2. Algunas veces, según los autores, vamos a encontrarlo como R a la 2 también. Me dice que esto es la sumatoria de la variable menos la media del conjunto de datos multiplicado por la frecuencia, y eso a su vez dividido entre el total de datos que nosotros tengamos aquí, que para el ejemplo que vamos a realizar es de 80. Muy bien, vámonos con un ejemplo en donde se analizan las edades de los estudiantes. Una serie de estudiantes tenemos desde los 11 hasta los 14 años. De los 11 tenemos a 10, en 12 tenemos a 42 estudiantes, en 13 tenemos a 25 y de 14 años tenemos a 3. Esto hace una totalidad de 80 datos. Listo, vamos a utilizar nosotros aquí unas columnas en donde vamos a ir desarrollando cada uno de los pasos que me muestra la fórmula. Primero, voy a utilizar esta de X por F, o sea, la edad por la frecuencia, debido a que yo necesito sacar la mediana. Y si acordamos, para nosotros determinar la media de este conjunto de datos, vamos a tener que mirar lo siguiente. La media se va a dar como X por F dividido entre el total de datos. Entonces, como necesitamos esto primero, aquí lo vamos a crear a un ladito. Listo, vamos a ir desarrollando paso a paso. Usted se va a dar cuenta que es súper sencillo y vamos a trabajar. 11 por 10 nosotros sabemos que es 110, ¿verdad? Vamos a seguir multiplicando. Ahora tenemos 12
por 42, eso nos da un total de 504. Aquí tendremos también 13 por 25, que me da 325. Luego tenemos 14 por 3, que nos da 42. Y por último vamos a hacer la sumatoria de esos valores que tenemos ahí. 110 más 504 son 614. 614 más 325 me dan 939. Más 42 serían 981. Aquí en la fórmula se me pasó decir de que pues aquí teníamos que hacer la sumatoria de x por f. Por lo tanto, la sumatoria de x por f sería 981 dividido entre 80 datos. Entonces 981 entre 80, eso me va a dar un total de 12,26. ¿Ok? Ese 12,26 me va a servir muchísimo para todo lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a escribirlo aquí a un ladito. Vamos a decir de que la media es 12,26. ¿Listo? Esta parte de aquí, esta operación, vamos a borrarla. Vamos a borrar esta parte para seguir trabajando con lo que nos corresponde. Muy bien. En ese orden de ideas, pues ahora vendría x menos la media, ¿verdad? Y eso elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. X menos la media vendría siendo 11, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es 11 menos 12,26, y eso a su vez elevarlo al cuadrado. Como está el cuadrado, aquí me va a dar un exponente negativo elevado al cuadrado, voy a tener un resultado par. 11 menos 12,26, eso me da 1,26. Pero 1,26 elevado al cuadrado, eso me da 1,58. Voy a trabajar únicamente con dos cifras decimales, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a escribir acá. 1,58. Muy bien, excelente. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero con el 12, ¿verdad? Que sería x, y la media, que sería 12,26. En ese caso sería 12 menos 12,26 elevado al cuadrado. 12 menos 12,26, eso nos da 0,26 elevado al cuadrado. Tendremos que eso nos da 0,006. Así, 0,06. Muy bien, ahí tendríamos el segundo valor. Luego hacemos lo mismo. 13 menos 12,26, eso me da 0,74 elevado al cuadrado, perdón, 0,74 elevado al cuadrado me da 0,54. Empezamos, ahora sería 14 menos la media, que es 12,26. Eso nos da un total de 1,74 elevado al cuadrado, me da 3,02. ¿Listo? Hacemos la totalidad, pues ahí yo no tendría que buscar esta parte, porque aquí me hace falta. No tendría que buscar la totalidad, no es necesario. Y aquí sí vamos a ya cada resultado multiplicarlo por la frecuencia absoluta, o sea, 1,58 por 10 quedaría 15,8, ¿verdad? Aquí sería, vamos a hacerlo por acá, vamos a hacer 0,06 multiplicado por 42, quedaría 2,52. Vamos a borrar 2,52. Luego tendríamos 0,54 por
25, que es la frecuencia, y eso me da 13.5. Y luego tendríamos 3.02 multiplicado por 3. Eso me da 9,06. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer la sumatoria de esta columna y tendríamos que 15.8, ¿verdad? Más 2.52 más 13.5 más 9,06 me daría un total de 40.88. Entonces, mire, este 40.88 que nosotros acabamos de encontrar hace referencia a este valor que yo estoy encerrando con color amarillo. ¿Sí ve? ¿Qué me hace falta? Me hace falta dividir entre n, o sea, entre el total de datos, que ya sabemos que es de 80. Entonces, S a la 2, que es varianza, va a ser igual a 40.88 dividido entre 80. Entonces 40.88 entre 80, eso me da 0,51. Y este es el valor de la varianza que nosotros debemos tener en cuenta. Muy bien. Espero que todo mire que es un proceso. Las columnas estas me van a servir a mí para poder encontrar todo el ejercicio. Ok, vámonos por aquí. Ya sabemos entonces de que la media es 12,26 y que la varianza, aquí me faltó el cuadrado, la varianza es 0,51. Pasamos. Entonces ya sabemos, vamos a escribir otra vez los datos. La media es 12,26 y que la varianza es igual a 0,51. Bueno, 0,51 o 0,511, como estamos trabajando con dos decimales, vamos a dejarlo en 0,51. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de la desviación estándar, o en algunos casos, según autores, la vamos a encontrar como desviación típica, esta es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media. Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, con la única diferencia que debemos sacar la raíz cuadrada de su resultado. Es decir, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, que mire que esta es la misma fórmula que teníamos anteriormente, pero debemos sacarle la raíz cuadrada. Nosotros no vamos a volver a hacer la tabla, no vamos a volver a hacer todo ese tipo de ejercicios, sino que lo vamos a omitir. Como ya tenemos el resultado de todo esto, esto que está aquí es este valor que nosotros encontramos en la diapositiva anterior. ¿Sí ve? ¿Qué nos hace falta? Determinar la raíz cuadrada de ese ejercicio. La desviación estándar, mire que es una S sola, por lo tanto nosotros vamos a decir de que S es igual a la raíz cuadrada de 0.51. ¿Sí ve? Entonces, si nosotros nos vamos a la calculadora y decimos que la raíz cuadrada de 0.51, eso me va a dar un total de 0.71. ¿Sí ves? Entonces, ya esta es más fácil. Esta es la desviación estándar. Muy bien. Ya tenemos entonces el rango. Tenemos la varianza, que fue la que hicimos aquí. Tenemos la desviación estándar o típica. Y ahora nos vamos para el coeficiente de variación. El coeficiente de variación generalmente es esta fórmula que está aquí, exceptuando lo que yo estoy rayando con color amarillo.
Pero una de las formas más fácil para nosotros poder identificar esto es expresándolo en forma de un porcentaje. O sea, que yo aquí voy a necesitar, mire que voy a necesitar aquí, la desviación estándar, que como habíamos dicho, mírelo, es 0.71, vamos a escribirlo. Desviación estándar es 0.71 y la media habíamos dicho que era de 12,26. ¿Sí ve? Entonces, el coeficiente de variación es el cociente entre estos dos señores que tenemos ahí. 0.71 sobre 12.26. Y luego, para expresarlo como un porcentaje, lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Entonces, el coeficiente de variación va a ser igual a 0.71 dividido entre 12.26. Entonces aquí nos dice que nos da un igual de 0,057 y tiene varios números más. Solo esta parte de aquí, solo la división. Ahora la multiplicamos por 100 y vamos a decir entonces que el coeficiente de variación, recuerde que cuando multiplicamos por 100 rodamos la coma dos veces y me daría igual a 5,7 el porcentaje, 5,7%. ¿Sí ve? Entonces, este 5,7% me quiere decir que los datos que nosotros tenemos no son tan dispersos, no están muy lejos el uno del otro. O sea, que el coeficiente de variación se considera que son muy altos cuando es mayor al 25%, se considera alto. Pero cuando es menor al 25%, se considera que es bajo. ¿Listo? En este caso, como aquí tenemos 5,7%, se considera de que la variación entre un dato y otro es baja. ¿Listo? Muy bien. Entonces espero que les haya gustado la clase. Aquí les voy a dejar un compromiso en donde usted me va a encontrar las medidas de dispersión de este conjunto de datos. Sin decirle mentira, esta fue una evaluación que yo hice con los chicos de grado séptimo y obtuvieron estas calificaciones. Usted me va a decir qué tan lejos estuvo el uno del otro, me va a determinar el rango. Recuerde que el rango es mayor menos el menor y ahí van a tener ustedes el rango de los datos que obtuvieron allá. Bueno, mis hijos, espero que les haya gustado el video y ya saben que este compromiso es para la próxima clase y va a estar colgado en su Classroom. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad.